Buenos días, es un gusto saludarles para continuar con el curso de Teatro Latinoamericano Contemporáneo. Hoy conversaremos sobre historicidad, que es una de las condiciones heurísticas de la posmodernidad, según el teórico e investigador chileno Fernando de Toro. Entender el pasado como memoria y el concepto de historia como constructo es otra de las tareas que se ha impuesto para la comprensión de la condición posmoderna. La posmodernidad demanda la integración de la historia como forma discursiva que aún está en construcción, es decir, no se comprende el concepto de historia como una verdad dada, sino como un tiempo pretérito reinterpretable. Sobre todo esto después de los estudios postestructuralistas, especialmente de Michel Foucault. Ya no podemos entender el pasado, continuar pensando la historia como una sucesión de eventos que tienen una articulación causal única. Es decir, después de la arqueología del saber, se hace visible la necesidad de comprender el concepto de historia como un archivo de datos discontinuos. ¿Por qué? Porque hay que comprender la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Esto nos va a permitir entenderlos en su especificidad espaciotemporal, pero también en un conjunto de sus relaciones con otros enunciados que responden a una especificidad de la misma manera. Otro asunto importante de resaltar, siguiendo a Foucault, es el hecho de que esos enunciados no responden exclusivamente a una formulación lineal que imponga su comprensión como fenómeno inserto en una linealidad causa-efecto. Además de ello, esta idea de archivo no puede ser entendida como una caja de objetos perdidos y en desuso, todo lo contrario. Esta noción de archivo da cabida a la actualización permanente del enunciado. Es importante esta noción y emparentarla con lo que señala Beatriz Risk, porque para discutir y discurrir algunos asuntos sobre el teatro latinoamericano contemporáneo, la idea del archivo de la memoria colectiva y la reconstrucción del relato por medio de retazos es fundamental, porque estos retazos a los que el creador o productor del discurso cultural puede apelar le permiten acceder a espacios o escenarios pretéritos en los cuales hallar respuestas para evaluar su presente. Esto es el florecimiento de la grieta. Esto que me he propuesto llamar el florecimiento en la grieta no es otra cosa que la emergencia de un discurso fragmentado cuya simiente brota en los resquicios del discurso hegemónico. Esta visión de la historia se homologa con esa imagen que frecuentemente nos asalta en el Caribe y es encontrar que una planta surge en el asfalto o en el concreto de nuestras ciudades. Asimismo, esta perspectiva de la historia pone en evidencia el tratamiento de eventos que desarticulan y atraviesan la historia oficial. Cuando comprendemos esto, tenemos la posibilidad de hacer visible el margen y exponer lo indecible, materializar lo inverosímil. ¿Por qué y para qué? Porque la pretensión es producir una ruptura y un cambio en el paradigma, asunto que apunta hacia la incorporación del otro. Ese que ha sido desplazado o subyugado en la configuración de la noción historia oficial y que por diversas razones de las que hablaré en su momento ha sido obligado a permanecer detrás del borde. Hay un concepto que me resulta muy interesante y que es verdaderamente importante para poder comprender estos fenómenos del teatro latinoamericano. Hay una autora llamada Iliana Diegues que tiene una definición interesantísima sobre algo que ella denomina escenarios liminales. Ella afirma lo siguiente: percibo lo liminal como un tejido de construcción metafórica, situación ambigua, fronteriza, donde se condensan fragmentos de mundos, perecedera y relacional, con una temporalidad acotada por el acontecimiento producido, vinculada a las circunstancias del entorno,
Como estado metafórico, lo liminal propicia situaciones imprevisibles, intersticiales y precarias, pero también genera prácticas de inversión. Pues bien, estos escenarios no son únicamente testimonios de una práctica escénica de naturaleza intersticial, sino que también constituyen una estancia fronteriza de la estructura social hegemónica. Esta liminalidad a la que me remite esta visión de la historia me conduce a pensar en el problema de la memoria como fórmula de recuperación del pasado, asunto que conforma la otra cara de la historicidad. ¿Cómo gestamos la construcción de la memoria? Pues bien, es un ejercicio que a veces puede resultar engañoso porque el recuerdo está mediado por las subjetividades de los sujetos que evocan. Al ser evocación, la memoria responde a una cualidad interesante y es el hecho de que al recordar recorremos una geografía desconocida y remediada. Diegues, en su trabajo sobre los escenarios liminales, pues apunta eh, hacia la naturaleza poética, ¿no? Y nos comenta lo siguiente: reconocer procedimientos y configuraciones en la obra de un artista implica estudios de naturaleza poética, pero ello no significa trazar de una serie de pautas sistematizadoras para comprender la creación. El estudio específico de configuraciones de un texto o una acción performativa, dramatúrgica, escénica, pasa también por la comprensión de las relaciones personalizadas y particulares que en un determinado momento se desarrollan entre los creadores y que no siempre pueden constituir una sistémica, sino que están vinculadas a la postura existencial. Quisiera insistir en la idea de Diegues porque es fundamental para comprender estas revisiones de la noción de historia y sus romantizaciones contemporáneas. Es importante señalar que cuando hablamos de la memoria debemos tomar en cuenta la realidad del sujeto que evoca el recuerdo, porque este es el punto de partida para la reelaboración discursiva. Ese creador que tiene la posibilidad de ser artista y cronista plantea una visión del mundo cuyo eje central reposa en su propia identidad, la cual deja en evidencia su condición transindividual. Hablar de memoria, entonces, supone una evaluación subjetiva del pasado. Líneas atrás empleaba el término remediado. La palabra que proviene de una discusión en torno a la mediatización tecnológica del teatro y las teatralidades. Pero ¿por qué elegir ese término? Porque al recordar y reorganizar ese conjunto de datos discontinuos, empleamos diversos medios para el reacomodo y la reelaboración. Es decir, el pasado no retorna intacto a nosotros. No volvemos al tiempo pretérito con sus herramientas, sino con las del presente. El recuerdo emerge entonces manipulado, metamorfoseado y actualizado. En muchas de las piezas del teatro contemporáneo, el planteamiento de la historicidad se da desde la intrahistoria de un personaje. A veces la situación dramática pone en perspectiva un evento que responde al discurso histórico oficial, pero visto desde abajo, desde la mirada del que pierde o simplemente presentando como telón de fondo para un drama personal cuya resonancia adquiere valor metafórico en este relato macrohistórico. Las obras que nos ocupan a lo largo de este estudio que realizamos durante el curso señalan ese camino, indican una ruta para recorrer una geografía remediada que desde adentro da fe de lo otro. Constituye desde el margen una imagen de la periferia tornada centro de la periferia. Para hablar de ello, quiero centrarme en la pieza de 1999 del poeta peruano José Watanabe llamada Antígona. Es de vital importancia entender que el lugar del lector-espectador es básico para comprender el sentido profundo del texto dramático. Watanabe propone una estructura atravesada por elementos de carácter narrativo, con lo cual el modo de recepción del nivel ideológico de la pieza se enfrenta a un fenómeno de distanciamiento. No me aventuraría a decir que es brechtiano, porque su estructuración opera en dos niveles, no solo en un ámbito racional crítico, como lo hacía el autor alemán, sino que la apuesta del poeta peruano es atravesar el umbral de una herida que se ha tornado esencial.
que en el proceso crítico reflexivo se geste un espacio para el perdón de sí mismos. En este proceso de articulación textual encontramos un asunto muy interesante que da cuenta de la desestructuración de uno de los elementos centrales de la construcción trágica clásica, el agón. Watanabe presenta en el texto dramático su condición narrativa a través de la exposición argumental de los sujetos de la acción, pero entre ellos no existe la posibilidad de diálogo. Esto es determinante para comprender cómo la propia estructura dramática nos lleva a la propuesta ideológica detrás de la pieza, a la luz de lo que en relación con el espectador se quiere significar. Pensar en la imposibilidad del diálogo es vital para comprender cómo opera uno de los niveles de la reconstrucción de la memoria histórica. En la tragedia de Sófocles, el momento agónico aparece entre las parejas oposicionales, es decir, entre el sujeto de la acción y su oponente. Antígona argumenta y Creonte responde. Sin embargo, esta estructura dialogal que evidencia la tragedia pone al relieve que la posibilidad de diálogo entre dos seres cuyas posturas son irreconciliables es nula y que a pesar de estar uno frente al otro, equiparados en su estatura de personajes dramáticos, no hay un camino para el entendimiento. Todo esto hace posible que Watanabe plantee la radicalización de esta incapacidad para mediar entre los factores del conflicto y, a la luz de la reconstrucción de la historia, poder mirar lo sucedido bajo la premisa de no discutir, sino presentar la visión de las partes para poder establecer la ruta a seguir en la sesión del conflicto. Ahora bien, esta suspensión dialógica y estructura expositiva expresan una postura frente al lector espectador porque afina la necesidad de presentar conflictos y sus partes, pero haciendo patente que ya no es tiempo de discutir con el otro. Las consecuencias de lo ocurrido están vivas y a lo que se apela es al esfuerzo racional para entender las dimensiones de lo que les ha sucedido para poder continuar la vida. La naturaleza intertextual de la pieza se evidencia no solo por la utilización del nombre de la hija de Edipo, a la que da vida Sófocles, sino porque en los recursos paratextuales Watanabe indica expresamente que esta es una versión libre del texto trágico. Ahora bien, ¿cómo se gesta ese escenario intertextual? La categoría que tenemos entre manos nos lleva a recorrer un camino que a todas luces está diseñado con la complejidad necesaria para hacerlo fascinante. Este camino se planta e inicia sobre las líneas de este texto dramático que asoma y esconde su naturaleza. José Watanabe hace un ejercicio paródico centrado en la estrategia del palimpsesto, porque conserva el núcleo dramático del conflicto para decirnos lo mismo y lo otro. El texto trágico de Sófocles le permite hablar sobre su propia realidad, casi en un ejercicio trágico en sí mismo, porque su pieza apela a un referente cultural para evaluar su presente y de una u otra manera pensar su futuro, tal y como lo hicieron los poetas griegos. La configuración discursiva que sirve de esta espacialidad dramática vacía en su forma material está repleta de signos y símbolos surgidos a través del lenguaje y encuentra en dos de los ejes de las condiciones heurísticas de la posmodernidad su razón de ser, esto es, la historicidad y el problema de la incorporación del otro. La historicidad se pone en evidencia desde la propia estructuración del drama. La narradora hace un ejercicio de reconstrucción de la historia, pero lo hace desde adentro, es decir, no reconstruye los hechos desde la mirada oficial, sino presentando una visión de testigo excepcional de su propia existencia, y al hacerlo produce simultáneamente la incorporación del otro, ella misma en este argumento. Ella funge como historiadora, cronista, testigo de los eventos que han determinado el cese de la violencia subjetiva, pero que han marcado también el inicio de otras injusticias que enuncian la visión de este mundo arrasado. Estas armas enemigas, que forman parte del legado mortuorio del ejército argivo, se confunden con las de los tebanos, que defendieron la ciudad del ataque de sus enemigos. Ella las cataloga como ofrendas inútiles, y lo son en la medida en que estas armas representan el conflicto fratricida. Aquí lo enunciado constituye el primer nivel de la metáfora que se construye frente al marco de referencia al que pertenece el espectador. Esos hermanos cuya sangre ha sido derramada se convirtieron en un desperdicio vital inútil. Ahora Piltrafa puesta al sol como Polinices. Además de este acto evocativo, el personaje señala cómo este sol
que ahora resplandece, hace que el pasado parezca lejano, pero solo han transcurrido unas horas después del combate. Ahora bien, este sol es un indicio del comienzo. El olvido es un acto de la voluntad que puede permear el cuerpo como el aire que respiramos. Entonces, si el olvido es voluntario, también debe serlo la memoria. Esta mirada en torno a la memoria comienza a poner al relieve los síntomas de un cambio, a un informe pero que anuncia su extrema soledad como personaje. Es frecuente encontrar reflexiones que hablan en torno a la soledad arraigada en el personaje de Antígona, en su valor y el sentido elevado de sus acciones. Pero ¿alguna vez alguien se preguntó por la experiencia vital que atravesó Ismene? Esta es la clave de la pieza y de la propuesta de Watanabe, que pone el centro en la periferia y así construye la mirada del otro. En breve les presentaré un siguiente video para seguir comentando esta increíble pieza latinoamericana.